Hola, buenos días. Me dicen que se ha caído, ¿verdad? Vale, está sangrando. Mire, vamos a enviar ayuda, ¿vale? Hola Toledo, buenos días de centro. Tenemos un aviso en Toledo, en el Camino del Valle, en vía pública, y nos llaman por una mujer de unos 35 años con un síncope. A ver, esta Victoria, ¿podéis piensa? ¿Sí? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? De acuerdo, pues no te muevas, que vamos a mandarte para allá una ambulancia, ¿de acuerdo? Hola, buenos días. ¿Ha visto un accidente de moto? Vale, no se preocupe, está la ayuda en camino, ¿vale? OAS para Gigante 2, me copia. Latitud November, 39 grados, 24 minutos, 34 decimales. Sois el primer recurso en llegar, tomar precaución a la hora de tomar. Es una zona de molinos de viento al November de Campo de Cristal. Retiro, tiempo estimado de vuelo, 21 minutos.
los cuidados al paciente. Es nuestro principal objetivo, donde los pilares claves para esa asistencia sanitaria son la calidad y la humanización, por un lado, y por el otro, el conocimiento y la práctica avanzada enfermera. Por ello, una de nuestras ponentes, que luego os presentaré, Andrea, nos hablará del dispositivo supraglótico y la vía aérea, en esos dispositivos donde va enfermería. El SUMA 112 cuenta con una comisión clínica de humanización de la asistencia sanitaria. En cuanto a la incorporación de la voz del paciente, el SUMA 112 cuenta con una comisión de calidad percibida que tiene como objetivo mejorar la percepción del paciente, realizando encuentros con los pacientes, recogiendo sus sugerencias, así como proponer mejoras que redundan en una mejor calidad y humanización de la asistencia sanitaria. Y Pilar Provencio es otra de las ponencias que nos lo van a introducir perfectamente bien, lo vais a ver. El paciente es el eje principal y centro del sistema, que hay que abordar de modo holístico, pero no hemos de olvidar al profesional como cuidador dentro del ámbito de la humanización, y tratar el dolor es una práctica fundamental. Beatriz Cervera nos introducirá ese tema en otra de las ponencias que vienen en esta mesa de comunicaciones. Creemos que trabajar en humanización de la asistencia es trabajar en varios ámbitos: mejora de los espacios asistenciales, la implementación de mejoras tecnológicas para conseguir el confort del paciente, los cuidados centrados en el paciente y la familia. Es fundamental siempre garantizar al paciente que esté acompañado durante la prestación de la asistencia y el traslado siempre que las circunstancias lo permitan. Nuestro servicio, por ello, ha llevado a cabo el desarrollo e implantación de una instrucción técnica de acompañamiento a familiares, y Sonia Escribano nos lo trae también en su comunicación. Ya termino. Son absolutamente necesarios llevar a cabo desarrollo de acciones formativas para todo el personal sobre el plan de humanización de la asistencia sanitaria, en el cual se tratan aspectos tan claves como la comunicación, la atención al final de la vida, el plan de humanización de la asistencia sanitaria. Podríamos ir. Al hablar de humanización, no se podría llevar a cabo sin sus profesionales. Son la base fundamental y clave, pero no hay que olvidar que experimenta una alta carga de estrés emocional y al que hay que cuidar. Sin más demora, paso a presentaros a los compañeros que van a dar la presentación de sus comunicaciones. Damos paso a Pilar Provencio Puya, que brevemente os la presento. Es responsable de enfermería de la UME de Torremocha del Campo, en Guadalajara. Desde el año 2008 está formando parte de esta gerencia. Ha trabajado en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en Madrid. Ha estado en el SUAP de Guadalajara y también ha trabajado en el Hospital Universitario de Guadalajara. Si puede subir. Pero ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ya está encendido, ¿no? No va. Eso lo arreglan rápido, ¿eh? Pues ala. Somos de emergencias. Bueno, os voy hablando. Mi exposición de hoy yo creo que para muchos será conocida, porque en los últimos años se ha producido una progresiva concienciación de la importancia de la atención humana y respetuosa al paciente. Yo os voy a intentar, solo intentar, hablar de humanización. Os daré un concepto que engloba todo lo que tiene que contener la humanización. La humanización como concepto en la atención sanitaria gira en torno a dar una respuesta personalizada a todas las necesidades que tienen las personas, tanto a nivel holístico como integral, mirando todo, cubriendo todos los aspectos, el nivel físico, a nivel emocional, espiritual, social y sobre todo teniendo prioritariamente la dignidad como principio base. Todo esto alcanza no solo a los pacientes, sino también alcanza a la familia, a los cuidadores no sanitarios y, por supuesto, a nosotros, los profesionales de la salud. No, maja. Mira, a ver.
Vale. Tengo que enfocarle ahí abajo, ¿no? Es que no va. Que lo vayan pasando, si no, y ya está. No va. Ves pasándolo tú y ya está, despacio. ¿Que no? Toma. Cachis. Una enfermera previsora. Pone presentación, la mía, ¿vale? Bueno, sigo contando. Os voy a hacer una breve introducción. Es un trabajo que realicé el año pasado sobre humanización en nuestra base, en Torremocha del Campo, en Guadalajara. Os haré una pequeña introducción, os contaré un poco, os contextualizaré el tema y luego os explicaré un poco cómo hice el trabajo. A ver, en España el Sistema Nacional de Salud cuenta con 3 ámbitos organizativos que dan respuesta a la atención urgente que necesitan las personas. Esta atención primaria, con los servicios de urgencias, las urgencias de los hospitales y nosotros, el Servicio de Urgencias y Emergencias, que responde a las demandas que solicitan los pacientes a través del teléfono 112. Todo esto viene expresamente contemplado en la Ley 16/2003 del 28 de mayo, en su artículo 15, que dice que la atención de urgencia se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. En Castilla-La Mancha se trabaja bajo las directrices del Plan de Salud Horizonte 2025. Ven, ¿dónde? Aquí. Aquí, vale. Bueno, en Castilla-La Mancha se trabaja actualmente sobre las directrices que define el Plan de Salud de Castilla-La Mancha Horizonte 2025, donde la humanización supone uno de los 4 principales pilares de este plan, junto con la sostenibilidad, el modelo de atención y los profesionales. Bueno, esto como que no. Vale. Para hablar de enfermería, ¿cómo no íbamos a hablar de Florence Nightingale? La primera teorista de la enfermería moderna, que definió la profesión de enfermería como la responsabilidad de velar por la salud de los otros. Más adelante, durante los conflictos bélicos que ocurrieron en el siglo XX, la enfermería se desarrolló, tomó importancia y la necesidad de desarrollar nuestra profesión, de dar potencia a nuestra profesión. Más adelante, y ya hablando de humanización, en 1984 el INSALUD elaboró el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria y en Castilla-La Mancha se elaboró el Plan de los Pequeños Detalles y la Estrategia de Confortabilidad. En 2015 se empezó a diseñar el Plan Dignifica, que empezó a funcionar en 2017. Este plan lo que pretendía era homogeneizar y destacar todas las acciones que se estaban llevando a cabo hasta ese momento. Fue un gran paso y una evolución en la humanización. Allí lo que se pretendía era algo más allá de lo que qué hacemos y pensar en quién se lo hacemos y cómo se lo hacemos. La justificación de este trabajo venía dada por una serie de preguntas. Bueno, casi todos aquí trabajamos en una UBI móvil y muchas veces no nos paramos a pensar si el paciente tiene frío porque le llevamos desnudo o tapado solo con una sábana, o si le molesta la luz intensa que llevamos, o los ruidos, o que estemos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el paciente, o simplemente que le hablamos en términos técnicos que no entiende nada o súper deprisa. Entonces, el paciente se queda ahí un poco que yo creo que no pensamos en él. Todas estas preguntas lo que llevan a nosotros es a pensar si podemos dar soluciones a todo eso y cómo podemos evitar todas estas prácticas deshumanizadas en el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, pues nada tan sencillo como aplicar la secuencia ver, pensar y actuar. En esta secuencia, enfermería tiene mucho que hacer porque sí que podemos nosotros gestionar todo eso, reflexionar en común y buscar las posibles causas y consecuencias de que todo esto ocurra y luego buscar soluciones. Como objetivos que me planteé en el trabajo, pues ahí lo veis. Lo primero era describir el concepto de humanización que teníamos y de cuidado humanizado, en enfermería todo.
y describir la percepción que tenía el paciente de la atención de los cuidados que le dábamos en una UBI móvil. Como objetivos específicos, pues identificar las actitudes y conocimientos que deben dar los enfermeros para dar un cuidado humanizado, favorecer la implicación y motivación de los profesionales y definir qué conceptos tienen los profesionales de emergencia de un cuidado, de este cuidado humanizado que se le proporciona al paciente. Y luego, por supuesto, había que tomar conciencia por parte de los enfermeros sobre la importancia de estos cuidados. Os preguntaréis si se puede medir la humanización. Y yo he leído mucho, bueno, y aquí está Rodrigo, que sabe muchísimo de esto, y creo que luego, si hay tiempo, se lo podemos preguntar. Yo creo que sí, mi impresión es que sí se puede medir la humanización. Y creo que se puede medir porque tenemos en nuestra mano una cosa muy importante, que es la visión directa del paciente. O sea, el paciente nos va a decir lo que siente y lo que percibe con ese cuidado. Y entonces, a partir de ahí, podemos empezar a elaborar estrategias para mejorar ese cuidado. Este estudio se elaboró en la UBI móvil de Torremocha del Campo, que está en la provincia de Guadalajara. Se elaboró una encuesta de elaboración propia con 22 preguntas que se le hacían al paciente cuando le llamábamos por teléfono. Previo a todo esto se pidió un consentimiento al Comité de Ética del Hospital de Guadalajara, que fue favorable, y a nuestra gerencia. Todo avalado, la encuesta, y previo a todo esto se leía un consentimiento informado telefónico que daba el paciente consentimiento a que le hiciéramos esa encuesta y saber en qué se iban a usar sus datos y tal. Para el trabajo se usaron unos criterios de inclusión y exclusión y unos principios éticos como son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En el análisis pues, el típico análisis DAFO que todos conocéis, se elaboraron todas las debilidades que había, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, donde dentro de este plan de estudio lo que se pretendía era pues, ver dónde se quería llegar y cómo se quería llegar y a quién le iba a llegar todo esto. Partiendo del análisis DAFO, lo que hicimos fue desarrollar una serie de elementos para analizar. Nos centramos en varios aspectos. Por ejemplo, los más importantes que saqué fueron facilitar la comunicación del paciente con su familia y viceversa. Hay pacientes que los trasladamos y tienen móvil y hay que dejarles que lleven el móvil, porque es la única manera que tienen de comunicarse con su familia y viceversa. Y yo creo que eso no hay que quitarlo. Y somos muy dados a quitarles los relojes, a todo y eso no es bueno para el paciente, les desorienta y les desubica. Y yo creo que no hay que hacerlo. Otra cosa que pensamos fue la identificación. La identificación no solo darle nosotros nuestro nombre y cargo al paciente para que nos sepa identificar, hay que llevar la placa. La placa que tenemos, llevarla en un sitio visible, que el paciente sepa cómo nos llamamos. Luego había que recoger los efectos personales del paciente, pues sus llaves, su móvil, todas sus cosas que ellos tienen como valor, el dinero, la cartera, todo eso ya había que custodiarlo. Cuando llegáramos al hospital había que dárselo a alguna persona responsable en el hospital que lo custodiara hasta la llegada de la familia o no. El acompañamiento, que luego Sonia nos va a hablar de ello en una exposición y no me voy a entretener más. Formar y concienciar a los profesionales sanitarios sobre la importancia del cuidado humanizado. Y luego había que realizar formación continuada, teórico-práctica sobre humanización de los cuidados y sobre las técnicas de comunicación. La evaluación que pretendíamos con este estudio era revisar luego las historias clínicas a partir de implantar este tema en la base. Revisar las historias clínicas para saber si todas las actividades que se habían propuesto se habían llevado a cabo y medirlas y ver si la implicación y la concienciación del personal era la idónea. Dentro de la implicación de los profesionales en la formación teníamos que contabilizar todos los asistentes a los cursos, charlas o todo lo que tuviera que ver con humanización para medir la implicación. Y luego había que pasar un cuestionario de evaluación a los profesionales, a los pacientes y a los familiares. Luego, dentro de las conclusiones, bueno, se sacaron cosas para mí muy curiosas.
El 60% de los pacientes encuestados, de los 136 historias clínicas que usamos, el 60% no conocían nada de humanización, ni habían oído hablar nunca nada de humanización. El 62,5% refieren que enfermería no informa a la familia, que yo creo que es un alto tanto por ciento, pero yo creo que es más todavía que eso. Luego, un 37,5% de los pacientes encuestados referían que habían oído algo hablar de humanización y decía, me suena a cuidar, a tratar bien a la gente, a humano. Eso es lo que referían ellos. Yo creo que enfermería no debe quedar al margen de dar información al paciente en el momento de una atención, porque siempre lo encasillamos que tiene que ser el médico el que dé la información. Nosotros también tenemos un papel importante, enfermería, y tenemos y debemos dar información. Nuestra información, que no es información médica, es nuestra información. Y sobre todo la cercanía, el que el paciente se sienta, que muchas veces los médicos les cuentan su peli y no se enteran de lo que les están contando. El 95% refería que enfermería les trató con amabilidad, respeto y paciencia. Y luego hay otra serie de resultados que no están puestos ahí porque ya no me cabían y os lo voy a contar. Decían que el 82,5% refería a los pacientes que enfermería les habían escuchado con atención. El 87,5% que enfermería les había explicado las técnicas y procedimientos y cuidados que les iban a realizar. El 72,5% refería que cubrió sus necesidades de higiene. Y luego un dato que, bueno, no sé, me parece un poco... Refería a los pacientes que el 50% de ellos no habían recibido ninguna información acerca de su evolución desde que lo habían atendido en el primer momento hasta que se hizo la transferencia en el hospital. Luego, dentro de las demás conclusiones que se destacaban en este estudio, eran las que os voy a contar a continuación, que son factores organizativos. El tiempo de espera entre la primera llamada que se hace al 112 y la atención al paciente, o sea, cuando llaman, la primera llamada, cuando llama el paciente al 112, que sea rápida es crucial para el paciente, porque a ellos les va a dar una tranquilidad que no se plasma en el estudio, pero bueno, la valoración de esta llamada inicial, ellos la valoran en un 7,05% sobre 10. Luego, comunicación e información. Se ha observado que los pacientes, entre comillas todo, tienden un poco a exagerar entre el tiempo real de la llamada y lo percibido. Entonces, yo creo que es una posibilidad. Si en vez de llamarle el 112 otra vez directamente al paciente para preguntar o para hacer una rellamada de lo que sea, a lo mejor sería mucho más práctico que nosotros mismos fuéramos los que atendiéramos a esa llamada. El paciente, yo creo que esa atención sí que lo ha demandado en la encuesta y lo contaban, que el hablar con alguien que no le da ninguna solución no les lleva a ningún lado. Y entonces, el que hablaran con nosotros directamente, con la asistencia, los que le van a dar la asistencia directa, ellos decían que les iban a dar como una tranquilidad, como que la cosa iba a ser más directa. Dentro de la intimidad del paciente, otra cosa igual que antes. Estamos muy acostumbrados a llegar y desnudar al paciente de arriba a abajo, sea lo que sea. Y eso no se puede hacer. O sea, y más cuando el paciente está consciente y tampoco es mega necesario. Tenemos que procurar reservar todas esas técnicas para cosas, pues eso, un accidente de tráfico, algo que sea muy urgente, una parada, cosas así. Y eso lo referían y lo contaban muy bien los pacientes en un 90%, en un 90%. Sobre la seguridad, el 85% refieren no identificar ninguna situación de riesgo. Decían que enfermería les respondía con claridad y sus respuestas eran muy convincentes y que ellos les daban mucha tranquilidad. Dentro de la oportunidad, se refiere a lo que es la información. Hay que informar con claridad y tomar en cuenta sus quejas, dar información de su estado en tiempo, o sea, ir explicándoles, porque eso también a los pacientes les da una tranquilidad. Y toda esta valoración de la oportunidad estaba en un rango entre el 65 y el 85%. Dentro de la pertinencia, el 90% referían que sí les habían llamado por su nombre y que a ellos les había gustado. Y luego hay una serie de... Bueno, estos son los agradecimientos para luego. Y luego hay una serie de recomendaciones que elaboré que os voy a contar, que no están puestas ahí. Bueno. ¿La podemos contar luego cuando sí, la ronda de vale. ¿Te parece? Sí. Bien.
Vale. Yo quería agradecer sobre todo a mis padres que me han ayudado muchísimo y ya no los tengo conmigo, y a todos los pacientes que han colaborado amablemente y a mis compañeros de la UBI Móvil de Torremocha. Y luego quería terminar con una frase que a mí me gusta muchísimo, que es: curar a veces, aliviar a menudo y cuidar siempre. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a Andrea. Andrea viene también, aunque ella es de aquí, ¿verdad? Es enfermera en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, y es máster de urgencias y emergencias extrahospitalarias, y nos va a comentar el dispositivo supraglótico versus intubación endotraqueal en la parada cardiorrespiratoria. Por favor, Andrea. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al comité científico, al comité de organizadores, a los ponentes y a los asistentes que han hecho posible esta jornada de urgencias y emergencias. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con una pequeña introducción. Es un trocito de mi trabajo fin de máster de urgencias y emergencias. Y voy a empezar dando unos datos. Aunque son un poco antiguos, no he encontrado más recientes. Y es que entre los años 2017 y 2018 se registraron alrededor de 11.500 paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias. Este registro oficial comenzó en el año 2012, no hace tanto, con el proyecto OSCAR. La prevención y el tratamiento de la parada cardíaca incluye una serie de medidas que, como sabemos, son actualizadas cada 5 años a nivel internacional. El soporte vital avanzado en la parada cardíaca se inicia desde que comenzamos con el soporte vital básico, con desfibrilación automática y compresiones torácicas, hasta que se instaura el soporte vital avanzado con la desfibrilación manual, el manejo de la vía aérea, la administración de drogas vasoactivas y el tratamiento de las arritmias periparada. Ambas guías de la HILAERC recomiendan la ventilación con dispositivo bolsa-mascarilla o bien mediante el establecimiento de una vía aérea avanzada, ya que es necesario ventilar y oxigenar adecuadamente los órganos y tejidos. En este caso, recomiendan se indican los dispositivos supraglóticos o la intubación endotraqueal, dependiendo de las habilidades y la tasa de éxito de los reanimadores. Así como el reanimador también tiene que conocer los diferentes dispositivos que tenemos disponibles. Actualmente, la intervención estándar de manejo de la vía aérea es la intubación endotraqueal, pero tiene que ser utilizado por profesionales con formación y experiencia, ya que de lo contrario puede haber una mala colocación del tubo endotraqueal o interrupciones en el masaje cardíaco. Otra alternativa que tenemos son los dispositivos supraglóticos, que como vemos tenemos una amplia variedad. Estos precisan una corta formación, su manejo es más sencillo, e incluso tenemos dispositivos que permiten la intubación endotraqueal a través de ellos. Esto podría ser muy útil en el caso de las urgencias y emergencias, en casos con poca visibilidad y situaciones de difícil acceso, como podrían ser los accidentes de tráfico. En cuanto a la metodología, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de PubMed y Cochrane, utilizando los siguientes criterios de inclusión. Se han incluido revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios multicéntricos en inglés y español realizados en adultos entre los años 2018 y 2023. Las palabras clave utilizadas han sido extraídas del Tesauro MESH y son manejo de la vía aérea, mascarilla laríngea, intubación intratraqueal y paro cardíaco extrahospitalario. Con todo esto, se ha obtenido 5 artículos en cada base de datos, de los cuales se han incluido
3 ensayos clínicos y una revisión sistemática. El objetivo principal de este trabajo ha sido investigar si los dispositivos supraglóticos mejoran la supervivencia hospitalaria en comparación con la intubación endotraqueal en pacientes en parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. Como objetivo específico, comparar la eficacia de la ventilación y la existencia de efectos secundarios entre ambos dispositivos. Los resultados que se han obtenido, pues bueno, han sido similares en cuanto al uso de los dispositivos supraglóticos en comparación con la intubación endotraqueal, en términos de supervivencia hospitalaria y eficacia en la ventilación. En cuanto a los efectos secundarios, han sido infrecuentes, ya que se han registrado en un número limitado de pacientes, siendo el más habitual la regurgitación del contenido gástrico, que ha sido también similar en ambos dispositivos. En cuanto a los resultados, quiero destacar la tasa de mortalidad, que entre los estudios que yo recopilé estaba entre un 90 y un 96%, es decir, los pacientes con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria tienen una baja supervivencia y aquellos que sobreviven a la alta hospitalaria lo hacen con alguna dependencia o necesidades especiales en las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, se requieren más investigaciones en este tema para fortalecer aún más las evidencias que tenemos disponibles, y también es verdad que al ser estudios que se han realizado fuera de España, mencionan la figura de los paramédicos, ¿vale? Pero esto no afecta a los resultados, ya que son profesionales que tienen formación en soporte vital avanzado en base a la normativa internacional. Como conclusiones, es que los dispositivos supraglóticos son una alternativa segura a la intubación endotraqueal en la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, y es verdad que la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria podría considerarse como un desafío debido a la variabilidad que encontramos en ellas, ya que la supervivencia, como he dicho antes, depende de la respuesta de los servicios de emergencias, el lugar donde ocurren, la causa de la parada, la calidad de la RCP, la atención médica y también los cuidados hospitalarios post-parada cardíaca. Luego también quiero hablar un poquito que el manejo de la vía aérea se ha considerado siempre una función principal de los médicos, pero es verdad que en enfermería cada vez somos más relevantes debido a la aparición de las ambulancias de soporte vital avanzado. Debido a esto, en el medio extrahospitalario contamos con un número limitado de reanimadores y muchas veces formamos parte de los primeros intervinientes. Así como conclusiones finales, pues las enfermeras tenemos que conocer nuestras competencias y responsabilidades, estar preparados para evaluar y mantener una vía aérea permeable y saber identificar y abordar las principales complicaciones. Por lo tanto, es fundamental seguir las principales recomendaciones de guía de práctica clínica publicadas por la AJA y la ERC, y también es necesario realizar más estudios de investigación para mejorar las tasas de supervivencia de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, pues conocer el tiempo de respuesta de los servicios de emergencias y también prestar atención a los primeros eslabones en la cadena de supervivencia. Bueno, aquí esto ya es la bibliografía. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, que nos la va a presentar Beatriz Cervera Monteagudo, responsable de Enfermería de Docencia, Formación, Investigación y Calidad, y líder del proyecto de centros comprometidos con la excelencia en cuidados en la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca. Muchas gracias. Gracias a vosotros, porque además creo que soy la única que no va de amarillo en la mesa. Me lo hubiera puesto, que tengo uno de atención primaria como enfermera de atención primaria que voy. Muy rápido, a ver si lo puedo hacer en 5 minutos en lugar de en 8. Hablando de implantación de guías de buenas prácticas, aquí estamos en Cuenca con este proyecto de implantación de guías de buenas prácticas
que es el proyecto de Centros Comprometidos con la Excelencia. Fuimos seleccionados en el 2022 y nos comprometemos a implantar recomendaciones de buenas prácticas de 3 guías. Tabaco en primaria, ostomías que llevaremos y estamos llevando a las consultas de cirugía, y dolor, todas las plantas de hospitalización y servicios. Y es un poco lo que os traigo aquí. RENAO, que es la Asociación de Enfermeras Canadienses que elabora estas guías, da también instrucciones basadas en la evidencia de cómo tenemos que hacer las enfermeras, ¿vale? Las enfermeras o cualquier profesional. ¿Apago este? ¿Ahora mejor? Vale. Cualquier profesional que quiera implantar evidencia, ¿vale? No de estas guías, de cualquier guía. Nos dicen a través de esta herramienta que nosotros llamamos cariñosamente el toolkit, cómo tenemos que hacerlo. De esta manera, con esas fases que veis ahí en el organigrama. Esas fases son principalmente 6, identificamos el problema, adaptamos las guías al contexto local, evaluamos facilitadores y barreras y hasta ahí es donde yo os voy a contar hoy, ¿vale? El objetivo de este trabajo es describir esas fases. Después habrá que adaptar, implantar, monitorizar y diseñar estrategias para sostener eso en el tiempo. Pues en aquel momento creamos nuestro equipo coordinador de implantación, que en aquel momento era nuestra dirección de enfermería y que esperamos que ahora tenemos aquí a nuestro subdirector de primaria, se incorpore a este equipo coordinador de implantación y todos los demás directivos, y elegimos responsables y corresponsables para cada una de las guías. ¿Por qué elegimos esta guía del dolor y no elegimos otra? Pues porque el dolor, lo sabemos todos, además de ser un aspecto de seguridad del paciente, es un problema relevante para los pacientes y para los profesionales. La implantación, además de estas guías, ha demostrado eficacia, ¿vale? Teníamos profesionales motivados y luego, os lo digo por si queréis participar, que creo que sí, buscaros algo que sea fácil, ¿vale? Que alguien ya os haya allanado el camino y en este caso lo teníamos allanado por la gerencia de Albacete. Pues hicimos nuestro equipo de implantación de la guía de valoración y manejo del dolor. Como veis, la estructura gira alrededor. Cuando empezamos solo teníamos un líder de guía, que era Isabel Llorés, supervisora de tercera planta, y tenemos ahora también un colíder, que es Montserrat Arias Mancheño, que es supervisora de la planta de maternidad. Y el equipo de impulsores que veis ahí, donde tenemos pues, un traumatólogo, varias enfermeras y un auxiliar de enfermería, un técnico. Eso para dar respuesta a la primera fase, ¿vale? Que es identificación del problema y cómo lo adaptamos. Este equipo se formó en metodología de implantación. Ahí tenéis el primer curso que hicimos todos los líderes y colíderes y luego lo replicamos en nuestra institución, dando cumplimiento a esta herramienta que dice que tenemos que formar a los profesionales. Para adaptar también el conocimiento, además de crear estas estructuras, estudiamos a fondo las recomendaciones, ¿vale?, de la guía. Y al final decidimos que nos quedábamos con estas. Detectar la presencia o riesgo del dolor al ingreso de cualquier paciente, valoración integral del dolor, con herramientas validadas y con escalas validadas a personas con incapacidad de demostrarlo. Registrarlo y evaluar intervenciones no farmacológicas. Los otros números que veis ahí se refieren a las relacionadas con la formación, ¿vale?, que también las ponemos en marcha. Bien, pues el siguiente paso que nos dice nuestro toolkit que tenemos que hacer, evaluar barreras y facilitadores, ¿vale? Pues nada. Las barreras y facilitadores tienen que ver con la organización, tienen que ver con los destinatarios de la evidencia, tienen que ver con la evidencia en sí misma y tienen que ver con los recursos de los que disponemos para implantar. Vale, pues estudiamos nuestras barreras que teníamos con respecto a la comunicación. Os he puesto unas pocas, estudiamos más a fondo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de cómo lo hicimos nosotros. Barreras que tienen que ver con la comunicación, pues poco uso del correo electrónico, en la toma de decisiones teníamos procesos de movilidad pendientes. Respecto a la cultura, sabéis que en las instituciones hay inmovilismos, la turnicidad, etcétera. Barreras que tienen que ver con los destinatarios de la evidencia, que somos básicamente los profesionales, pues teníamos
poco conocimiento, un conocimiento insuficiente sobre cómo poner en marcha estas recomendaciones, mucha reticencia a lo desconocido en general y luego algunos valientes en particular. Y también teníamos bastante desconocimiento de los sistemas, incluido nuestro propio Mambrino, para recoger la información que necesitábamos para ver cómo iba eso. ¿Barreras relacionadas con los recursos? Pues ya lo sabemos, los registros nos traen de cabeza casi siempre, ¿vale? Y luego de lo que nos quejamos mucho los profesionales, no tengo tiempo. Es verdad, ¿vale? A veces y otras veces no tanto, pero sí que es un factor importante. No, me queda poco ya, termino enseguida. Recursos humanos, teníamos poca tradición de práctica colaborativa. Os he resumido aquí los facilitadores, pues como facilitadores teníamos líderes de equipos reconocidos, bastante apoyo de las direcciones, que continúa en la actualidad con las nuevas direcciones. Teníamos acceso a la evidencia y a la formación, porque como yo soy líder y responsable de formación, pues os podéis imaginar que tengo un sesgo hacia la formación de los centros comprometidos. Y luego también posibilidades de modificar registros. Así, el día 14 de junio de 2022 empezamos nuestra implantación y desde entonces, fijaos, tenemos ya 62 impulsores formados solo en dolor, ¿vale? En hospitalización, en dolor. Todos bastante contentos, como veis en las fotos. Hemos empezado a implantar en muchísimos sitios, incluida la primaria, ¿vale? Porque la gente quiso apuntarse al dolor en primaria. Los fisioterapeutas están trabajando el dolor. Planta segunda B, planta quinta, planta segunda A, la UCAPI, que también han empezado recientemente a implantar. La tercera A, que fue el líder de este proceso. En definitiva, estamos ya prácticamente en todas las plantas, en hemodiálisis, en UCAPI, tenemos un impulsor en paritorio, los fisioterapeutas de atención primaria se nos han unido y como conclusiones, pues nada más deciros que seguir esta metodología, este proceso que nos propone Renao, pues nos ha permitido diseñar estrategias que han facilitado la implantación. Estamos a punto de alcanzar nuestro objetivo que nos habíamos propuesto para final del 2024 y hemos mejorado los resultados en salud. Y más específicamente, pues esto os lo contaremos en las jornadas del año que viene. Muchas gracias. Gracias. Y para concluir la mesa de comunicaciones contamos con Sonia Escribano. Tranquila. Sonia, te voy presentando, enfermera con más de 25 años de experiencia en todos los ámbitos de urgencia y emergencia, enfermera de la UME de Tarancón, profesora asociada en la Facultad de Enfermería de Cuenca, en la asignatura de Legislación y Ética Profesional, abogada con máster en Derecho Sanitario y Bioética, vocal del Comité de Ética Asistencial en la GAI de Cuenca, vocal de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería en el Consejo General de Enfermería y vicepresidenta del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. Aquí la tenemos. Gracias. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, también a todos los que estáis en ese formato virtual. Bueno, yo os voy a comentar en esta presentación algo que cuando lo digo a los compañeros me dicen, estás loca, no se puede. El derecho al acompañamiento en una ambulancia de soporte vital avanzado sigue siendo una utopía o es una realidad. ¿Qué tiene que ver eso de realmente no se puede tener un acompañante en una UBI móvil? Bueno, comentar que la portada no es un mérito mío, sino un mérito del Plan de Humanización de Castilla-La Mancha. El objetivo de este trabajo es analizar la vigencia del derecho al acompañamiento durante la prestación sanitaria y el traslado de los pacientes en UBI móvil. Y para ello he realizado una revisión bibliográfica, tanto en bases de datos como en guías y recomendaciones, temas de acompañamiento al paciente y humanización, y también en normativa y jurisprudencia en bases jurídicas. Bueno, me centro en nuestra normativa ahora mismo en Castilla-La Mancha, donde la Ley 5/2010 sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha lo que nos dice es que los centros y servicios y establecimientos sanitarios deberán de facilitar el acompañamiento de los pacientes por un familiar o persona de su confianza, excepto en los casos en que sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria. Además, en el 2019, un decreto de normativa también de Castilla-La Mancha nos habla sobre el derecho al acompañamiento. Y me voy a centrar en el artículo 6,
que dice, hablas de ese derecho a estar acompañados en los servicios de urgencias. Es verdad que se refiere al ámbito hospitalario, pero ¿por qué no va a ser extrapolable a otros servicios? Y lo que nos dice es que el paciente tiene el derecho a estar acompañado por un familiar o persona de su confianza, excepto, y es la única excepción, que esta presencia sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria. También nos habla de ese derecho con los menores, que deben de estar acompañados por sus padres o tutores, o los incapacitados por sus representantes legales, cuya única obstáculo sería que perjudique o obstaculice su asistencia sanitaria. Y además nos hace un llamamiento a los profesionales sanitarios que dicen que deberán de prestar especial atención a ese derecho al acompañamiento en aquellas personas que sean dependientes, que tengan un deterioro cognitivo, trastorno mental, alteraciones del nivel de conciencia, también en personas con discapacidad auditiva o visual, con movilidad reducida o en las mujeres durante el segundo y tercer trimestre de embarazo o proceso del parto. Bueno, nos tenemos que ir a otra normativa, un cambio normativo que se ha introducido hace relativamente poco, con la ley del 8/2001, donde hay una reforma de legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica, que lo que viene es a plasmar aquellas situaciones que ya contemplaban en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo de la ONU. Lo que se recoge es que hay una obligación de esas personas con discapacidad para la obligación de los Estados para formar parte en la promoción, proteger y asegurar dichos derechos. Y con esto lo que planteo es, realmente el acompañamiento en estos casos no es un acompañamiento, sino una medida de apoyo, con lo cual debería de considerarse en este caso como un acompañamiento indispensable o al menos cualificado. Bueno, es posible acompañar en una UBI móvil, es posible que vaya el acompañante. Si entendemos esto como el vehículo, pues vale, nos podemos echar las manos a la cabeza, pero la realidad es que la ambulancia tiene una cabina asistencial y una cabina de conducción. La cabina asistencial es donde se prestan los cuidados. En la cabina de conducción no sé por qué no puede ir un acompañante y en qué dificulta esa prestación asistencial. En esto alguno dirá, bueno, esto no es muy fácil, pues hay comunidades que lo contemplan. Así tenemos la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, donde dice que todo paciente tiene derecho a estar acompañado y de manera expresa dice que también las ambulancias y las UBIs móviles. Pero vamos un poco más allá y ante situaciones como la que se presentó en Navarra, el defensor del pueblo navarro dice al Departamento de Salud el deber de facilitar el acompañamiento a los pacientes por un familiar o persona de su confianza, también en el servicio de transporte sanitario, excepto en aquellos casos que sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria. Nos vamos a ir todavía un poco más allá y la Junta de Andalucía lo que nos dice es que ha realizado un manual de acompañamiento de la presencia de familiares en el ámbito de la urgencia y la emergencia extrahospitalaria en una propuesta de humanización donde contempla que los momentos de emergencia, de urgencia, son momentos críticos y se asocian a una necesidad de acompañamiento donde el paciente necesita una red de soporte emocional. Por lo tanto, es preciso plantear el acompañamiento como un elemento imprescindible en la atención holística e integral a la persona, tanto en la dimensión física, en ese acompañamiento físico, como también en ese acompañamiento de la dimensión emocional. Y hay que tener el acompañamiento como un elemento esencial e inherente a la asistencia segura, humana y de calidad. Pero nos vamos un poco más allá y hay servicios que están contemplando no solo el acompañamiento por familiares, sino también por aquellas medidas de apoyo necesarias como pueden ser los perros de asistencia. Y así tenemos el SUMA 112, que ha elaborado un procedimiento para el traslado de pacientes incluidos sus perros de asistencia, en el que también se contempla la posibilidad dentro del soporte vital avanzado. En conclusión, ¿cuál es el motivo para que no pueda ir un acompañante en una UBI móvil? Es un elemento humanizador y un estándar de calidad. La limitación debería contemplarse como un carácter excepcional y el hecho de que exista un obstáculo para realizar este acompañamiento se debería de fundamentar
en un motivo ad hoc, es decir, en el caso concreto, y debería fundamentarse no en criterios paternalistas, sino en criterios objetivos de dificultad o incompatibilidad con la prestación sanitaria. Esta es la bibliografía que he usado y, bueno, agradecer sobre todo a ese plan de humanización que hay en muchas comunidades, principalmente la de Castilla-La Mancha, porque, como bien dice, todo parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Las preguntas que tengan asociadas a cualquiera de las comunicaciones, si quieren, lo que vamos a hacer es retomarlas posterior a la siguiente mesa para que seguramente muchas de estas se puedan responder posterior a la mesa que viene a continuación. Muchas gracias. Vamos a montar a los pacientes.